A ver si se entusiasman como yo al verlo, mírenlo. Democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Empezamos a recuperar cosas que sentíamos desconocidas. Para electores de senadores, de IBICE, Movimiento de Integración y Desarrollo. Fue una etapa de construcción muy delicada, muy arriesgada. En la facultad había panfletos, no habíamos visto nunca, salvo en películas. Si se nos permite a esta hora de la madrugada una supuesta humorada... No se puede pedir más, ¿no es cierto? Lo estamos discutiendo en la Presidencia de la República, está preocupada por un mocasín. El acto que realizó Alfonsín, un acto multitudinario, se caracterizó por una prolijidad escénica importante. Y el nuestro era como todos los actos peronistas, teníamos un palco para 40 personas y subían 200. Cantamos la marcha, Tula con el bombo y listo. Eso es una mayoría natural. Fue así un momento luminoso. Luego de tantos años de oscuridad. La última dictadura militar, la más cruel y la más sangrienta. ¡Se acaba la dictadura! ¡Llega la democracia a nuestro país! ¡Qué joder! 1983 para la sociedad argentina es una bisagra extraordinariamente importante. Yo lo estoy mirando, a ver, ¿dónde está? Fundamos un pacto democrático en Argentina. Porque sentíamos que nuestra vida empezaba a cambiar. Ahí salen los porcentajes. Por eso podemos decir que Alfonsín es el padre de la democracia. Raúl Ricardo Alfonsín. Eso es lo que yo llamo el principio de una era. Dólares, no hay venta de dólares. Los que lo tienen lo venden a mucho precio. Porque en la fábrica me da el trabajo, me adeudan 2.15. Que bajen alquileres porque no se puede pagar. Hay mucha gente que está pasando hambre. La miseria que hay. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. El año 82 fue un año tremendamente oscuro, una situación de mucha precariedad económica, de mucha vulnerabilidad en la gente. Nosotros participamos también en la marcha convocada por la CGT, por Ubaldini, PAN, Paz y Trabajo, que fue duramente reprimida, con secuelas de detenidos, heridos. Yo recuerdo también muy bien que después de haber estado en la plaza por PAN, Paz y Trabajo, 2 días después la plaza estaba llena, colmada, con entusiasmo y con vítores a quien sea. Es más, una de las razones que se invocan para intentar justificar la aventura militar finalmente en Malvinas es justamente ese deterioro para poder ganar popularidad. No hemos hecho otra cosa que interpretar el sentimiento del pueblo argentino. El 2 de abril nos levantamos y me acuerdo que aparece el diario La Nación, que compraban en mi casa, y aparece la noticia de que se habían invadido las Malvinas. Esa tarde, en Plaza de Mayo, había sido una locura. Yo no fui. Sí. No, yo tampoco, no. El 30 de marzo, la Plaza de Mayo estaba llena con la multipartidaria. Después, en un momento determinado, no sé qué motivó, una represión pocas veces vistas, y el 2 de abril la plaza estaba llena y yo le hice la foto a Galtieri desde el balcón. El 30 de marzo y el 2 de abril definen prácticamente quiénes somos. Leopoldo Fortunato Galtieri, los vítores son impresionantes de Argentina, Argentina, Argentina. En Rosario, el titular de la Junta Provincial Santafesina de la Unión Cívica Radical dijo esta expresión: ¡viva la patria! Eso primero, ¡viva la patria! Por fin se ha hecho lo que debió hacerse años atrás. En Santa Fe, el gobernador Casís. Esta es una demostración del pleno ejercicio de la soberanía argentina. En Santa Fe también banderas argentinas en toda la capital santafesina. Si ese experimento de lo de Malvinas resultaba más o menos razonable, podían extender el margen de maniobra que tenían los militares. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. El desenlace de la guerra de Malvinas, que terminó en una derrota, generó tal descontento que junto con el cóctel del deterioro de las condiciones económicas y sociales precipitó
restó margen de maniobra al poder militar. Cuando los militares perdieron Malvinas, era obvio que se tenían que ir. Viñón, el último presidente, creo que antes de jurar fue al Congreso con los partidos políticos, así muchachos, de acá, digamos así, nos vamos. Tuvieron que acortar un poco, creo que primero se iban a ir, creo que en marzo del 84, o así, terminaron corriendo, digamos así, la fecha. Y eso fue el principio del fin de la dictadura. La transición democrática argentina se inició ahí. Entonces, en realidad, la entrega a la democracia por parte de los militares es una huida de sus dos fracasos. De su fracaso militar, nada menos, no pudieron analizar con frialdad lo que era un conflicto militar, y su fracaso económico. Argentina fue una transición por ruptura, donde no hubo ningún tipo de negociación de ninguna naturaleza entre la dictadura que se retiraba y la democracia que llegaba. Una etapa muy compleja, delicada, digamos, desde el punto de vista de la necesidad de trabajar con mucha prudencia y un proceso que se insinuaba como de difícil pronóstico, digamos. Y empezó inmediatamente. El radicalismo decidió, nosotros decidimos hacer un acto, Alfonsín decidió hacer un acto, inmediatamente después de Malvinas. En un acto de la Federación de Vox, desafió la prohibición de la acción política. Había lo que se llamaba veda política. Los partidos estaban proscriptos, donde Alfonsín fue capaz de denunciar las consecuencias de la dictadura, el terrorismo de Estado, la represión ilegal, la irracionalidad de la aventura de Malvinas. Pero la explosión, digamos, también se debió al tema Malvinas. Porque Alfonsín fue casi el único o uno de los muy pocos que se paró frente a la corriente, y eso se expresa en un acto que fue muy importante en la Federación de Vox, cuando todavía estaba prohibida la actividad política. Estábamos allí y llega una delegación de la Policía Federal a decirnos una hora antes de que se iniciara el acto que el acto no se podía hacer porque estaba vigente el estado de sitio, que prohibía que 2 o más personas se reunieran. Nosotros dijimos, bueno, hagan lo que quieran, si quieren reprimir, repriman, pero el acto lo vamos a hacer. Y se produce ahí una pulseada con el gobierno militar a punto tal de que el ministro del Interior, que era un general, Yamil Reston, firma una especie de levantamiento temporario del estado de sitio para que se pueda hacer el acto. En la Federación de Vox de Buenos Aires, que es un lugar para 3.000 o 4.000 personas, van 15.000 personas, que cortan la avenida Rivadavia, los alrededores, etc. Y como anécdota puedo contarte que la coordinadora hacíamos un punteo de la gente que iba a ir. Sin embargo, cuando las columnas organizadas llegaron, nos quedamos afuera, y no sé, quedaron 5.000 afuera. Y a partir de ahí fue una bola de nieve. Empezó la campaña, ¿no? empezaba los partidos, ¿no? Era toda una especie de ola que te arrastraba. Yo no recuerdo haber pensado mucho lo que hice. Fue una especie de educación política a toda velocidad, digamos. El primer paso en realidad fue sacar de la proscripción a los partidos, legalizar a los partidos que habían estado proscriptos durante toda la dictadura militar. Y hubo una afiliación histórica a los partidos. En los diarios salía: el peronismo llegó a 3 millones, el radicalismo a 1,5 millones. Sentí como una necesidad de afiliarme para votar y hacer algo por lo que yo pensaba, ¿no? Lo que hacíamos era ponernos en una esquina, con una mesa, y afiliar gente. El peronismo fue el que más afilió, el radicalismo salió segundo. Fue una etapa en que los partidos políticos se revalorizaron. Además, como se tenía que convocar elecciones internas en todos los partidos para elegir candidatos, se activó mucho la afiliación, que muchas veces no era real. Después hubo procesos de que decían que falsificaban las firmas, en los dos partidos. El PI, Allende tenía, yo lo acompañé primero en la campaña por todo el país para armar el partido. Nos quedaba Mendoza. Y
15 o 20 días juntamos los afiliados para conseguir el reconocimiento, la personería en Mendoza. De hecho, tuvimos personería en todas las provincias, en todos los distritos electorales del país. Ítalo-argentino Luder. Una trayectoria íntegra lo avala como presidente. Profesor universitario de Derecho Constitucional, corredactor de la Constitución Nacional de 1949. Presidente del Parlamento Latinoamericano. Presidente del Honorable Senado de la Nación. Presidente provisional de la Nación. Luder, presidente. 3 grandes candidatos habían sido el doctor Robledo, el doctor Luder y Antonio Cafiero. Habían sido los 3 grandes precandidatos. Yo estaba trabajando con Cafiero para su candidatura presidencial. Vamos con Iribarne a saludarlo al escribano Vittel me refiero. Nos dice, no va a ser Cafiero. ¿Cómo no va a ser Cafiero? ¿Qué hacemos entonces? Nosotros estamos todos trabajando para la campaña de Cafiero. ¿Por qué no va a ser Cafiero? La UOM no lo quiere. Pero digo, ¿cómo no lo quiere si siempre él tuvo buena relación con? Pero él tenía un adversario muy poderoso en el sector gremial, que era Diego Ibáñez. Y él fue, en aquel momento, el impulsor de una candidatura alternativa a Cafiero. Los candidatos en aquella época salían de acuerdos entre el sector político y el sector gremial. Y no había otro candidato posible. Había sectores que preferían a Cafiero, sectores que preferían a Vittel, pero Luder tenía un consenso que no tenía nadie más. Carlos me vino a ver cuando estábamos trabajando en la fórmula presidencial, él quería ser el vice de Luder. Podría haber sido si la estructura cupular lo hubiera aceptado, no tenía ninguna posibilidad. Cuando fue consagrado en el Teatro Cómico de los hermanos Espadone, la candidatura Luder con el doctor Vittel como candidato a presidente y vice, él lo dijo en su discurso, ser el candidato es virtualmente ser el presidente de la República. Esa leyenda urbana de la mayoría incontrarrestable e imposible de derrotar es un fantasma, no es una fuerza política, ¿no? Es un fantasma. Para desterrar la inmoralidad de la pobreza, combatir la desocupación, para desterrar la inmoralidad de la riqueza no productiva, combatir la inflación. Ahora, Alfonsín. Los competidores internos que tenía Alfonsín representaban lo que de alguna manera en aquel momento se denominaba la vieja guardia del radicalismo, que venía conduciendo hacía muchos años el radicalismo, muchísimos años. Ocurre que aparece el protagonismo de una nueva generación, o aparece lo que se llama la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical como una conformación o formación de otro tipo, progresista, de centro izquierda o como se la quiera denominar, y confluye con Alfonsín. Y esa confluencia da como consecuencia la creación del movimiento de renovación y cambio dentro del radicalismo, que empieza a transitar un camino para desplazar a la vieja dirigencia partidaria y sorprende a la dirigencia radical. En ese momento competían 2 precandidatos del radicalismo a la presidencia. Uno era Raúl Alfonsín, justamente, y el otro era Fernando de la Rúa. Y los 2 eran buenos candidatos en ese momento, los 2 tenían bastante recepción. El impulso de Alfonsín fue como que rompió el molde con esto que decíamos, con la incorporación de mucha gente nueva, que se afiliaba incluso espontáneamente, hasta que eso fue tan notable que el propio de la Rúa desistió de su candidatura. Alfonsín era el líder de una fracción minoritaria del radicalismo, que se llamaba Movimiento de Renovación y Cambio. Había muerto el gran líder radical de ese tiempo, Ricardo Balbín. Entonces el radicalismo tuvo que reorganizarse. Eso significaba afiliar, elegir autoridades, seleccionar candidatos, definir una plataforma electoral, llevar adelante una campaña y luego hacerse cargo del gobierno. Herminio Iglesias, José Americe, a la provincia con su triunfo le darán justicia, trabajo y a su pueblo el esperado bienestar.
Vote por Perón. Luder Vittel a la nación. Herminio Iglesias, gobernador. Justicialista y trabajador. A votarlo, compañero. Con Herminio gana el pueblo de Perón. Con Luder, presidente del país, pronto tendrá paz, trabajo, justicia y libertad. Y me acuerdo de consignas de Alfonsín, me acuerdo de ahora Alfonsín con el clásico saludo. Estaba cursando las primeras materias de Derecho. Era la franja morada full, comentaban, había mucho panfleto, o sea, eso era quizás la forma más evidente, más visible del cambio, era eso. Sí, los afiches con Alfonsín así, me acuerdo que está el escudito, él tiene justo las iniciales RA, el Automóvil Club ponía en todos los coches, te regalaba como un escudito que decía RA por República Argentina, y entonces ellos habían diseñado un RA que fuera de Alfonsín para poner en los coches, entonces todo el mundo asociaba inmediatamente el RA con la República Argentina. A él diciendo con la democracia se come, se educa, que era muy lindo, y cuando relataba el preámbulo de la nación, de la Constitución, ¿no? Tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común. La campaña del 83 de Alfonsín fue una de las primeras campañas intervenida profesionalmente de la historia argentina. Está David Rato, está Gabriel Dreyfus, que organizan la presencia de ese candidato que en sí mismo era el producto. A Alfonsín no había que agregarle cosas, no había un marketing con el cual presionarlo, orientarle lo que tenía que decir. Alfonsín sabía lo que quería, tenía convicciones extremadamente profundas y tenía una capacidad de comunicación impresionante. Bueno, David Rato venía del sector de la publicidad y del marketing, y lo incorporan justamente a la campaña, digamos, percibiendo la importancia de incorporar estas estrategias en la comunicación política. Y realmente el equipo, porque era un equipo grande el que trae David Rato, hizo una gran diferencia en poder vincular lo que eran las propuestas de Alfonsín y las ideas de Alfonsín con la comunicación política, la estética y los símbolos. Digamos que Alfonsín estaba en un periodo de inspiración, podríamos decir. Su invocación permanente a la unidad. Vengan los peronistas de Perón de Vita, los socialistas de Juan B. Justo, y agregaba que le daba mucha emotividad. Un buen orador que transmitía mucha emoción y establecía una comunión con las multitudes. En la campaña de Alfonsín hubo evidentemente técnicos, digamos, no campañas electorales, pero en marketing, sí. Por ejemplo, el saludo de Alfonsín, eso es claramente un producto de un estudio de marketing, ¿no es cierto? Al principio parecía medio ridículo, pero después se instaló y dio sus resultados, ¿no? Hizo una campaña muy simple, recitó el preámbulo. Casi todos, los nuestros, lo tomaban como algo pintoresco y no diría sin sentido, pero de poca trascendencia. Y nos equivocamos fuertemente. Y Alfonsín, con su extrema sensibilidad política, un animal político, se dio cuenta de que lo que reclamaba la sociedad, más que una reivindicación de conquistas sociales o de un peronismo explícito, lo que la sociedad te reclamaba era la ley y la Constitución. Hoy recitar el preámbulo casi no tiene sentido, porque nadie lo conoce. Hoy si usted recita el preámbulo de la Constitución, no sé qué porcentaje, pero debe ser muy importante, ni se da cuenta. Decir que ganó Raúl Alfonsín por David Rato sería un abuso. Pero él partía de muy abajo, él era un candidato para el 20%, llegó al 54%. Entonces tuvo la visión de entender que había un dato en el cambio de era que incluía el marketing político, y lo incluyó. El peronismo, acá está, nosotros ocupamos la calle, somos la mayoría, cantamos la marcha, Tula con el bombo y listo, no se necesita nada más, es una mayoría natural.
Por eso no se contemplaba siquiera que se pudiera perder. Yo creo que la campaña del peronismo fue muy mala. Hablaban de liberación de dependencia, o sea, hablaban de cosas que no tenían ni pie ni cabeza, ¿no? Si hubieran hecho una campaña de vindicación de su propia historia, que yo hubiera tenido más sentido. Liberación de dependencia, ¿qué tiene que ver con Luder? O sea, y toda la selección de los candidatos, esas peleas en la interna que uno percibía sin entender nada. Yo me daba cuenta de las peleas y la forma en que marginaron a Cafiero. Si lo hubieran dejado hacer campaña a Luder y a Vittel más autónomamente, tal vez les hubiera ido mejor, pero eran como tipos que repetían lo que los sindicatos le estaban diciendo, ¿no? Fue una discusión muy profunda, porque yo estaba en desacuerdo con eso. El jefe de la Juventud de Guardia de Hierro era Guillermo Seita. Y Guillermo era el que levantaba la consigna Somos la Rabia, que era un poco una respuesta a aquella que decían contra Perón, muerto el perro, se acabó la rabia, una cosa así. Era la consigna de estos grupos duros, y yo sostenía que era una consigna que espantaba, y que lo que habría que seguir era una consigna parecida a la de la Juventud Radical, que era Somos la Vida. Somos la vida, somos la paz, somos la Junta Coordinadora Nacional. Estamos hablando de Alfonsín, cofundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, un abogado y político que había presentado una enorme cantidad de habeas corpus, que había defendido a causas de gente que estaba desaparecida o detenida, que puso el cuerpo cuando vino la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que no se prendió en la euforia de la guerra contra Luder. Luder era un personaje, si vamos a hablar estrictamente de las personalidades, que yo como periodista lo registraba porque estaba ahí, era un personaje helado. Era un personaje frío. Primero venía en la memoria del 75, lo que fue el terrorismo de Estado, y estaba en la memoria de la AAA, y estaba su imagen también asociada al Rodrigazo. Todo eso lo traía. Alfonsín era todo lo contrario. Alfonsín tenía una aureola de calidez alrededor, física hablo, es como que tenía algo que venía de su personalidad, de esa cosa tan vehemente, tan pasional. Y además tuvo visión anticipatoria respecto al resto de los dirigentes de aquella camada de la política argentina. Un dirigente político que se definió claramente como contrario a la recuperación por la fuerza de las Islas Malvinas. Y también tuvo algunos otros aciertos, como por ejemplo denunciar el pacto síndico-militar. Eso también causó un gran impacto. El pacto militar sindical es una típica jugada electoral que Dios sabe si fue cierta o si no fue cierta. Lo que sí era cierto era que en el tema del enjuiciamiento a los militares, los peronistas eran mucho menos contundentes que Alfonsín. Plantear públicamente la denuncia del pacto militar sindical sí fue en cierto modo planificado. Él lo manejó me refiero a Alfonsín, con un círculo bastante cercano, íntimo. Ahí jugó un papel importante Germán López, que después fue secretario de él durante el gobierno. Y el pacto militar sindical consistía en lo que todos sabemos, es decir, históricamente ha existido una connivencia entre un sector de lo que nosotros denominamos burocracia sindical y el poder militar, con una suerte de intento de establecer una sociedad de carácter corporativa, porque esto viene desde mucho antes incluso de esta última dictadura. La acusación de Alfonsín sobre el pacto militar sindical fue muy bien manejada en la campaña y fue muy contundente, y no le exigió a él presentar ninguna prueba de eso, ¿no? De hecho, él no las tenía. Entiende mucho de lo que estaba detrás de la idea del pacto militar sindical, porque efectivamente en el periodo de la transición los militares hicieron mucho para acercarse al sindicalismo y a sectores de la política peronista, convencidos de que eran los que iban a ganar. Devolverle los sindicatos a la dirigencia y darles aumento de sueldos, todo lo que pidieron, ¿no? Los salarios subieron a lo largo de 1983. Viñones hizo todo lo posible para que los salarios crecieran. Necesitaban reparar lazos de convivencia con el sindicalismo, el que habían tratado muy mal. Yo pienso que eso nace esencialmente del origen del peronismo.
el origen del peronismo es un general. Entonces siempre el peronismo fue ligado a las estructuras militares. Y de realidad no fue así. La dictadura militar fue mucho más dura con el peronismo que con cualquier otro partido político. No hubo ningún pacto. Además, los que vivimos esa época sabemos que la mayoría de esos dirigentes sindicales estaban rabiosos con lo que habían vivido. Habían pasado momentos muy difíciles. Lo hablamos mucho después con don Raúl. Él tuvo la noticia de que había algún dirigente sindical, fundamentalmente vinculado al sindicalismo como Herminio Iglesias, que había tenido charlas con algunos militares, pero no hubo ningún pacto, pero bueno, él lo usó. No esperaba el ataque dirigido a un supuesto avance sindical, porque no es exacto y lleva embosada un sentido peyorativo para el sector obrero. El 67% de los desaparecidos éramos trabajadores y dirigentes sindicales, delegados de empresa, etcétera, presos, exiliados. Para mí era imposible que calara esto de como militar sindical, si eran los empresarios y los militares como cosa fundamental. Bueno, pero también había dirigentes sindicales y nosotros los habíamos enfrentado. Eso caló en la gente y tenían razón, la gente quería democracia, quería paz, quería institucionalidad. En el momento de la campaña electoral, lo que pesaba en las 62 organizaciones, donde además estaba Lorenzo Miguel, pero estaban sectores que eran bastante más duros y peores que Lorenzo Miguel, digamos, ¿no? Diego Ibáñez, el petrolero, era un tipo muy de derecha, muy duro, de una derecha muy... para Diego Ibáñez, digamos, sus lazos principales eran con los generales. La autoamnistía. Vamos a declarar su nulidad. Cuando la dictadura militar, que ya estaba llegando a su término, y en particular el último de los exponentes de la misma, Viñone, anuncia la salida, digamos, democrática, intentaron establecer un acta de 19 puntos, cuyo punto número 1 era justamente la mal llamada Ley de Pacificación Nacional, que era la ley de autoamnistía, que obviamente nosotros no estábamos dispuestos a aceptar. Y los dos candidatos que competían en ese momento, Raúl Alfonsín y por el radicalismo, Ítalo Luder por el peronismo, tuvieron posiciones diferentes. Luder planteó que había producido efectos de cosa juzgada y que no se la podía derogar o anular esa ley, y Alfonsín dijo lo contrario, que iba a mandar como primer proyecto la derogación de la ley de autoamnistía. En ese momento, cuando estamos hablando del periodo 82-83, de la misma forma que Perón en el 45 tuvo la genialidad de hablar de Braden o Perón, Raúl Alfonsín repite la genialidad e identifica un tema que era el diálogo muy cercano de los sindicatos y las Fuerzas Armadas, que llevaban a que Luder estaba muy próximo a consolidar la amnistía. En cambio, Alfonsín planteó, no, hay que juzgar a las juntas. Ese fue claramente el símbolo más importante de ese momento histórico. Nunca se pudo materializar porque el peronismo perdió, pero todo indica que fue una genialidad en términos de diagnóstico de una fotografía de cómo estaba la sociedad en ese momento. La ley de autoamnistía se volvió un tema de campaña también por la habilidad de Alfonsín, digamos, ¿no? Que supo manejar la oportunidad para plantear el tema, el modo en que planteó la cuestión y cómo acorraló a Luder en un balbuceo respecto de su posición de avalarla, de dejarla correr, que no es que no tenía argumentos, sino que él no lo supo hacer valer. Alfonsín también tenía muchas dudas respecto de qué era lo que se iba a poder hacer. Fue más audaz porque el contexto le permitió ser audaz sin dar demasiadas explicaciones, ¿no? Un poco igual que con el pacto militar sindical. Sin dar demasiadas explicaciones, él pareció contundente. Yo recuerdo mucho las movilizaciones. Quizás no estaba el Boca de Urno, pero se medía mucho las movilizaciones. Y eran masivas, ¿no? Me acuerdo de la campaña de los actos que hacía Alfonsín en comités y que lo íbamos
lo íbamos a ver, me acuerdo mucho de los famosos alfonsinazos, de las marchas multitudinarias. Y ahí, bueno, todos los partidos, el peronismo también, cuando convocaba. De repente los actos de cierre fueron 1 millón de personas cada uno. Pero tampoco vamos a ir hacia atrás mirando con sentido de venganza. No construiremos el país del futuro de esta manera, pero tampoco lo construiremos sobre la base de una claudicación moral que sin duda existiría si actuáramos como si nada hubiera ocurrido en la Argentina. El odio y las antinomias están al servicio del enemigo. La unidad nacional es el primer paso para que todo cambie. Alén de Vial, partido intransigente, lista 6. Pese a las diferencias aparentes, radicales y peronistas proponen reeditar viejos errores. Sepa qué hacer. Vótelo a Frigerio. Fue una elección en la que quedó muy poco margen para el resto de las fuerzas políticas. Ahora no recuerdo bien, pero entre el peronismo y el radicalismo se deben de haber llevado el 80% del total de votos. Algunos de ellos apoyaron directamente al Partido Justicialista para que la gente vaya y vote a Luder y a Vittel, pero vote a sus diputados y senadores. La elección se había polarizado mucho. Esperábamos muchos mejores resultados. Esperábamos superar entre el 12 y el 15%. Es más, yo era candidato a diputado, me faltaron 1000 votos, pero 1000 votos nominales para ser diputado nacional. Hubiera sido el diputado nacional más joven, junto con Jesús Rodríguez. Están pidiendo silencio y calma para, de esa manera sí, dirigirse el doctor Ítalo Argentino Luder a todos los presentes. Yo no digo que fue decisivo, pero en gran parte de la sociedad fue muy importante la comparación entre los dos actos. El acto que realizó Alfonsín, el radicalismo, en Rosario, un acto multitudinario, se caracterizó por una prolijidad escénica importante. Es decir, Alfonsín estaba solo, paradito, en una tribuna, y habló solo. Y a los costados estaban las tribunas de los dirigentes. Eso dio una imagen de prolijidad, de control, digamos. Y el nuestro era como todos los actos peronistas, que teníamos un palco para 40 personas y subían 200, entonces era un caos eso. Además hay un episodio tragicómico, digamos. Nosotros estamos concentrados en el Hotel República, que está al costado del obelisco, ¿no? Y el palco estaba en el obelisco, quiere decir que había que cruzar para ir al palco, y ahí sucede lo que le decía yo, un episodio tragicómico que de alguna manera influyó en el estado de ánimo de Luder, que es que en el camino del hotel al palco pierde un zapato, y para una persona estructurada como era el doctor Luder, era un problema andar con un pie y no lo pudimos recuperar. Era una disminución importante para él hablar con un zapato. Yo estaba atrás de Luder y tenía una gran preocupación por el zapato, lo cual me enojó mucho, porque yo le decía, Ítalo, estamos discutiendo en la presidencia de la República, estás preocupado por un mocasín. Finalmente apareció el mocasín. El acto fue tan impresionante que yo volví a una reunión que tenía con amigos y convencido de que era aplastante el triunfo, y ahí me dijeron lo del cajón, porque desde atrás no se vio lo que ocurría adelante, ¿no? Herminio Iglesias tiene un acto muy famoso que se llama el cajón de Herminio y que hoy es visto como el peor error político que alguien puede hacer en campaña. Cuando termina Luder, alguien lleva un cajón fúnebre de la Unión Cívica Radical que decía al Ricardo Alfonsín que en paz descanse, y lo prende fuego enfrente de las cámaras de televisión. No, yo estaba en el palco, sí. La verdad que no me di cuenta, porque el palco, como todos los palcos peronistas, estaba lleno de gente. ¿Quiere que le diga la verdad? Creo que no tuvo ninguna importancia. Creo que le dimos más... Ex post facto dijeron, el cajón de Herminio. El cajón de Herminio, la elección estaba perdida por otras razones, no por el cajón de Herminio. La elección estaba perdida porque el radicalismo acentuó su beta republicana y su respeto a la Constitución, y nosotros no lo hicimos. Esa es la verdad. Y las imágenes de Herminio quemando el cajón, yo creo que no fueron decisivas,
pero ratificaron lo que la gente tenía en la cabeza. Pero también democracia que dé respuesta al hombre concreto con sus ilusiones, sus esperanzas, sus exigencias y sus frustraciones. Y entonces, desde luego, democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Y fue un baño popular inmenso. Y a mí me hacía, no queríamos creer demasiado, pero me hacía ver que era imposible perder esa elección. Hay algunos momentos para recordar, como la intervención de Jairo, cantando como un contagio de una emoción colectiva. El señor que está ubicado a mi lado, cuando era muy chiquito, se llamaba Mario González y vivía en Cruz del Eje, gritaba "Viva Ilia". Ahora es un señor más grande, se llama Jairo y grita "Viva Alfonsín". Jairo, buenas tardes, ¿qué tal te va? Mirá que... Muy bien. Historia más o menos, ¿no? De Cruz del Eje. Qué joven. Y me hicieron una entrevista ahí en el mismo balcón. Y yo miraba para afuera. Así que al principio no había tanta gente. Está contenta, de que está feliz, de que salta, de que... Sí, estoy muy contento. Mira, había gente de todo el país. Porque era muy importante, era la vuelta a una elección, la vuelta a la democracia, la vuelta a volver a votar, volver a tener tu voz y tu voto. Alfonsín estaba en el hotel acá, atrás, y el palco estaba del Obelisco hacia Constitución. Y era muy alto, porque claro, necesitaban hacer algo muy alto para que la gente que estaba muy lejos pudiera ver. La gente llegaba por la calle Corrientes, eran ríos de gente. Caminamos desde el hotel hasta el palco. Cuando les dije que iba a cantar Venceremos, se encargaron de hacer volantes con la letra y habían distribuido 200.000 volantes. Así que había gente que, aunque no la conociera, repetía la letra. Tuvo todos los ingredientes para hacer un día histórico. Y yo, la verdad, haber participado de un día histórico ya creo que valió la pena empezar a cantar desde que era chiquitito para llegar a eso. No tendremos miedo nunca más. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. No sabes lo que es no poder votar, no tenés idea de lo que es eso. No tenés idea de que no es solamente no poder votar como si fuera solo el acto institucional, sino qué significa vivir en una sociedad donde no se puede votar. ¿Qué significa para un militar argentino haber votado hoy? Bueno, para un militar argentino significa lo que significa para cualquier ciudadano argentino. Hace 10 años
un mes y 7 días que no se vota, ¿no tiene miedo de no saber cómo cumplir con ese derecho ciudadano que no cumplimos hace tanto tiempo? No, lo recuerdo. El comentario de la impresión que siente en este momento. Pero ustedes saben que hoy no se puede hacer y ya he dicho lo que siento, que es simplemente la satisfacción de que el país se retorna a la democracia. El día de las elecciones, bueno, lo recuerdo como son todos los días de las elecciones desde ese día. O sea, fuimos a votar con mi familia, era una cosa completamente nueva, eso de ver si uno estaba en el padrón, si uno estaba en el padrón. Bueno, fue una cosa magnífica. Fue una ilusión muy grande y una ansiedad muy grande por ir a votar. Fue muy paradójico porque después de pelear a nuestro modo, personalmente empecé a militar en el año 80. En febrero de 1983 fui convocado a hacer el servicio militar. Entonces no pude votar. Esta solicitada que sacan los organismos de derechos humanos, Abuelas de Plaza de Mayo y varios de los organismos, donde dice cómo y dónde votarán los detenidos y desaparecidos. Entonces es una lista de los nombres con sus documentos de todos los desaparecidos que se sabía hasta ese momento, con la pregunta de dónde podrían votar. Y luego al final también preguntan por los niños, estos niños que fueron secuestrados con sus padres o que nacieron durante el cautiverio de sus madres, ¿podrán votar en el futuro con su verdadera identidad si no son reintegrados a sus legítimas familias? Y uno puede buscar algunos de estos niños, por ejemplo aparece Donda, pero Donda sin nombre porque no se sabía dónde estaba Victoria Donda, aparece también Rodolfo Walsh, aparecen ya muchas figuras que ya se sabía que habían sido desaparecidos o que eran niños de padres desaparecidos. 30 de octubre fui a votar súper contenta, pues fui al canal, estuve todo el día en el canal, buena parte en el estudio. Fue un día luminoso, muy lindo, todos, por el hecho de estar votando y por el hecho de saber que venía democracia, no sabíamos si iba a ganar Alfonsín. A media tarde recuerdo, alguien me dijo que Alfonsín estaba esperando el resultado electoral en la quinta de Alfredo Doricio, un hombre de los medios y de la televisión, todos los periodistas en el jardín de esa quinta esperando el resultado y en un determinado momento alguien dice al Comité Nacional, que era como la señal de que Alfonsín iba a reconocer que había ganado las elecciones, se produce una larga caravana de autos. Yo me pongo ahí a mirar la caravana medio desesperada, creo que con cara de quiero ir y no tengo cómo. Se abre una puerta de un auto, uno de los últimos, y alguien me dice, ¿querés venir? Subite. Y llega a la calle Alsina, increíble la cantidad de gente que salía a las esquinas, a los balcones, que los saludaba. Un poco caótico, un poco desordenado, pero bueno, era la noche inaugural de la presidencia de Alfonsín en un punto. ¡Silencio! ¡Hacer silencio! No escucho una sola pregunta de lo contrario. Yo les pido, por favor, a quienes no sean periodistas que se retiren allá. Y además les pido que permanezcamos en silencio. ¿Y cuáles son los cómputos que más los sorprendieron a medida que los fue conociendo? Bueno, no le diría eso, lo que yo tenía alguna preocupación importante en la provincia de Buenos Aires. El día de las elecciones yo estuve todo el día en la ciudad de La Plata. Fui fiscal general y por lo tanto recorrí escuelas. Tenía algunas apreciaciones de nuestros fiscales en zonas como Los Hornos, como la séptima sección de La Plata, que es Olmos, toda esa zona, que la situación ahí venía pareja, en el centro venía como afano para nosotros. Bueno, si hacemos una ventaja muy amplia en el centro de la ciudad y en estos lugares, y estamos parejos donde históricamente nos daban una paliza, no podemos perder. Triunfo que fue muy amplio, finalmente, fue por 12 puntos, fue 52 a 40, una cosa así. Y en la provincia de Buenos Aires más amplio todavía, porque el candidato del justicialismo era un muy buen candidato, que era Herminio Iglesias, sacó más votos Armendáriz que el propio Alfonsín, porque mucha gente lo cortaba incluso a Herminio Iglesias. Las elecciones
fueron un cimbronazo. Yo te contaba que estaba en la agrupación y era el responsable de coordinar el comando electoral. Los muchachos venían y estaban todos amargados, eran las 12 de la noche y estaban todos, veían que la televisión decía una cosa y yo decía, ahora que vengan los votos de Villajardín, de Montechingolo, de Caraza, lo vamos. Y vinieron y perdimos como por escándalo. Era impensado que ganara Alfonsín a nivel nacional para nosotros. Pero en la provincia ni de casualidad podíamos pensar que podía ganar Armendáriz. Pero no solamente nosotros, los radicales. Los radicales eligieron a todos los mejores dirigentes radicales de la provincia de Buenos Aires, los eligieron en las listas de diputados. ¿Por qué? Porque ellos decían que tenían que tener en la Cámara de Diputados los mejores dirigentes para oponerse. Un desconcierto absoluto. Sabíamos que perdíamos la capital, pero no pensábamos que perdíamos Buenos Aires. De hecho, estábamos en el teatro esperando los resultados. Al lado mío estaba don Jorge Antonio y estábamos todos con la cabeza agacha y Jorge Antonio decía, esperen que llegue a Buenos Aires, esperen que llegue a Buenos Aires. Bueno, llegó a Buenos Aires y había ganado el Titán Armendáriz y nos había ganado Alfonsín también ahí. Bueno, en la provincia de Buenos Aires era necesario ganar para poder ganar la nación. La provincia de Buenos Aires representa el 40% de los electores y yo estaba convencida. Nosotros hicimos un viaje a Rosario para un cierre de campaña. En ese tren se hacían apuestas de cómo iban a ganar y yo dije 52%. Tanto para la nación como para la provincia, y sacamos 52%, incluso nosotros sacamos 0,2 o 0,3% más que la nación en la provincia de Buenos Aires. Pero ahí estábamos, acá está el doctor Drócoli también, que luego fue el ministro de Interior del doctor Alfonsín. Y acá me estoy votando yo misma, aparte de haber votado al presidente de la Nación. Acá la gente se llegaba por todos lados, la avenida Entre Ríos estaba llena de gente, también en la calle. Alsina que estaba cortada. En ese momento llega Alfonsín, agradece el esfuerzo en nombre del radicalismo de todos los argentinos y hace un saludo en este balcón, exactamente en este balcón. Aparecen ante el balcón los doctores Raúl Alfonsín y Víctor Martínez. Hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie. En el mundo de los votos vamos a dar con toda la frecuencia que podamos la información, especialmente para la elección de presidente, en términos de un gráfico que a ver si se entusiasman como yo al verlo. Mírenlo. Acá. Yo lo estoy mirando, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde? Acá sobre esta, la cámara 3, por favor. La cámara 3. Ya está, ya está. A ver, ahí se ve una especie de planeta. Bueno, dos, tres cositas. Primero, saco y corbata. Escuchá. Esta transmisión la terminamos creo que a las 4 de la mañana. Algo así. Vamos, y se nos dice que hasta las 7 de la mañana no se sabrá el cómputo definitivo. Hasta las 7 de la mañana estaremos con esta transmisión nacional de ATC. Era mucho más manual que ahora, acordate, mucho más manual, digamos así, que ahora. Lo de reconocer el resultado, ¿no? A veces es estilo y a veces la diferencia. Si es 80 y 20, cualquier muestra chiquitita te va a cantar. Cuando no es así, tenés que esperar. Y a caballo de eso, cada candidato tiene su estilo. Si concede enseguida, espera un poquito más, vamos a esperar los recuentos. No sé si Trump reconoció todavía que perdió la elección, ¿viste? Eso suele pasar, sobre todo con los peronistas, ¿no? Siempre sucede con ellos que no aceptan rápidamente la derrota, pero nosotros teníamos buena información, la información oficial se fue acumulando y a medianoche no había ninguna duda. Roberto, si se nos permite a esta hora de la madrugada una supuesta humorada, cuando el doctor Ítalo Luder decida hablar, nosotros seguramente vamos a poder obtener su opinión. No por mérito periodístico, sino porque prácticamente ya somos los únicos que estamos. Yo estaba con Luder en la calle Reconquista, había aparecido Julio Aurelio y
era el primer encuestador, me dijo, quiero hablar con Luder, lo llevé y le dijo a Luder, puede perder. Luder no creía en las encuestas, creía que el peronismo era infalible, ganaron los radicales, eran mejores, y Luder me pide a mí que baje a decirle a la gente que perdimos. Y bajé en aquel momento, son como gestos de la derrota. Fue muy duro porque era ver a todos arrastrando las banderas, transmitir una derrota, pero hay que hacerlo, es una obligación, asumirla. Julio Bárbaro me viene a ver y me dice, mirá, hay un muchacho que hace una cosa que se llaman encuestas, que quiere hablar con Luder, ¿por qué no charlás vos con él? Y ahí conocí a Julio Aurelio, que venía de España, que había trabajado y había armado una empresa Aresco con ellos y en la Argentina, y que me venía a contar que el peronismo perdía. Yo soy siempre muy racional, así que me puse a leer lo que decía Julio Aurelio y me alarmó. Y lo fui a ver a Luder con la encuesta de Julio. Muchos años hemos recordado esto con Julio hasta que falleció, siempre aparecía en nuestras charlas. Y Luder me dijo, vos seguí tranquilo preparando tu ministerio que esta elección no se puede perder, porque él me había dicho que iba a ser ministro de Acción Social. Manuel Moray Araujo fue uno de los primeros en abrir una consultoría de opinión pública. Hay anécdotas en las que intelectuales cercanos a Manuel contaban que él iba y les contaba que Alfonsín iba primero y le decían, pero ¿qué estás diciendo, no? Un mes antes, un grupo empresario le encargó a Moray Araujo una encuesta. El resultado de la encuesta fue gana Alfonsín. No se lo querían pagar. En realidad teníamos encuestas que nos daban que estábamos ganando y también la sensación del informe de nuestros dirigentes en todas y cada una de las ciudades. Salvo que estuviéramos pero muy equivocados, olfateábamos que no podía ser que no ganáramos. Pero igual éramos cautos. ¿Por qué éramos cautos? Porque respetábamos la historia. La historia era que el peronismo nunca se le había podido ganar una elección, y menos en la provincia de Buenos Aires. Ahí empecé a aprender que los votos estaban en discusión. Yo creía que eran todo, y en realidad empecé a pensar que la gente vota lo que cree, ¿no? Cada vez más. Y no son dueños del aparato, ¿no? Alfonsín le hace perder el invito a los peronistas. Por eso no es una exageración, más allá de que puede tener componente de voluntarismo, cosas por el estilo, la reacción que generó la elección, la asunción, los actos primeros, etcétera, etcétera. Había otra circunstancia que a mí me dio la sensación de que podíamos ganar la elección, previa y durante el desarrollo del escrutinio, que era el voto de las mujeres. Hasta esa elección, en general, el voto de las mesas femeninas seguía la tendencia del voto de las mesas masculinas. La vieja tradición de que la mujer llevaba en el corpiño la boleta que le daba al marido. Nosotros en la campaña electoral habíamos ganado claramente la voluntad de los militantes, de la juventud, no de los militantes, de la juventud, claramente, de los chicos jóvenes. Y empezamos a hacer un trabajo para que los chicos jóvenes le ganaran el corazón a las madres. En segundo lugar, jugó a favor el temor a la reaparición de la violencia en Argentina. Y las mujeres, las madres, quedaron muy marcadas por esa circunstancia. El voto femenino tuvo muchísima importancia, muchísima importancia. Tal vez las mujeres sean más sensibles al tema de erradicar la violencia y de la paz. De la mujer que tiene esta inteligencia extraordinaria para defender a los suyos, y que ahora comprende que la forma de defenderlos es participando en este proceso de democratización, y la vemos rodeando nuestras tribunas como nunca. De la mujer que sufre las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista, que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. Yo creo que esto está reflejando la intención que había en la designación de mi persona como candidata a vicegobernadora, de recalcar la importancia de la mujer en la política, y no solamente en la política, sino frente a los problemas que existían
de integración de la mujer en forma efectiva a todas las actividades. En la plaza pública, además de Avellaneda, yo hacía mi discurso inaugural, digamos. Y cuando estaba haciendo este discurso, de pronto, en el medio de la multitud que había, que era mucha, alguien grita ¡Macha! Con lo cual parecía que estaba con la tonalidad necesaria para seguir el discurso que había emprendido. De las sanciones que pudiera determinar la justicia, el gobierno democrático se empeñará en esclarecer la situación de las personas desaparecidas. Esto no exime de tremendas responsabilidades al terrorismo subversivo, que debió haber sido combatido con los medios que la civilización actual pone en manos del Estado, y no a través del empleo de medios similares a los condenados. Cuando ingresó aquí, que esto explotó, un gran aplauso y papelitos, etc., lo primero que hizo fue dirigirse con su saludo a la bancada del peronismo, que estaba de este lado del recinto. Fue, por supuesto, la alegría radical que no entraban en el cuerpo, la tristeza peronista y la sorpresa de qué diablos hacíamos ahí como oposición, un rol rarísimo, legal, en elecciones libres, etcétera, que nadie había cuestionado. Era un hecho muy difícil, era como un duelo. Más que había una celebración y un duelo. Ese fue el espíritu de ese día, en ese momento, siendo realistas. Sí, tuvimos decepción, esperábamos mejores resultados, es decir, ingresaron 4 diputados nacionales, 3 por provincia, 1 por capital federal, pero festejamos con una tremenda alegría, realmente estábamos saliendo de la noche más oscura que hayamos vivido. Y acá estábamos además preparándonos para ir a Plaza de Mayo a escuchar el mensaje de Alfonsín. Algunos diputados o senadores fueron en el subterráneo que está aquí en la puerta del Congreso, que iba y venía entre las dos estaciones, Plaza de Mayo y Congreso, llevando funcionarios, legisladores, y otros fuimos caminando haciendo una especie de acompañamiento al auto de Alfonsín, al descapotado, por la Avenida de Mayo, que también explotaba en los balcones, en las veredas, de gente que venía a expresar su alegría por el retorno a la democracia, no solamente porque Alfonsín había ganado la elección. En estos momentos ingresa al doctor Raúl Alfonsín. El presidente de la República aparentemente va a demorar algunos instantes. Es impresionante la cantidad de fotógrafos y de colegas que están cubriendo la nota. Yo estaba a cargo de la transmisión de mando que se produce acá en el Salón Blanco, de la entrega de los atributos del presidente de facto, diríamos, a un presidente democrático. Fue acá. Fue todo un desafío, ¿no? Fue un desafío porque era el encuentro de un presidente elegido por el pueblo, con su pueblo, diríamos. Y la decisión de él de ir al Cabildo, bueno, a mí me vino bárbaro porque fue la primera foto de la democracia, ¿no? Estuve al lado de él, en el balcón del Cabildo, al ladito, justito, pin. Iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos
la democracia y el respeto por la el discurso del presidente en el Cabildo, eso es David puro. Hay que dar vuelta a la plaza. El balcón ese era el balcón. Había sido el balcón de Perón. Y Alfonsín habló en el balcón del Cabildo. El balcón de la Casa Rosada había estado tan contaminado, si se quiere, por otros momentos históricos y que el Cabildo también da la Plaza de Mayo y simboliza lo que fue también nuestra Revolución de Mayo, sobre todo el Cabildo Abierto del 22 de mayo. Y bastante preocupante fue los técnicos del tema cuando vieron el pelotón que llegó al balcón del Cabildo. Se preocuparon seriamente por la estabilidad del balcón. Y si todavía uno ve hoy las imágenes, había muchísima más gente de la que ese balcón podía aguantar. El momento en el que uno sintió verdaderamente ilusiones fue a partir del momento de la Asunción. Ese fue el momento en el que uno dice, ay, bueno, ahora esto es verdad. Teníamos todos mucho entusiasmo, fue uno de los años más felices de mi vida. Estaba en Buenos Aires. Había vuelto en la primera baja, si bien no fue mi voto para el doctor Alfonsín, festejé, y me emociono todavía de recordarlo, no festejábamos el triunfo de Alfonsín, festejamos el triunfo de la democracia. Expresará la natural pluralidad de la República Democrática a través de todos sus matices, sino también de la violencia que se perpetra sobre el alma de los argentinos para tratar de gobierno democrático. También impulsará una vigencia efectiva del federalismo constitucional. Involucrarlos, hacerle sentir a todo el mundo que lo que íbamos a emprender era un proyecto común y que todos teníamos que ponerlo nuestro, porque no iban a ser fáciles esos primeros meses, años de la democracia, y que el objetivo principal de Alfonsín era retener la democracia, que no se le fuera de las manos, que la democracia llegara para quedarse. Y yo creo que es parte del legado de Alfonsín. 1983 para la sociedad argentina es una bisagra extraordinariamente importante. Lo que habíamos atravesado, el horror que habíamos atravesado, nos llevó a generar un pacto democrático. Fue terminar con la última dictadura militar y a su vez la más cruel y la más sangrienta. Que es lo que nos permite transitar 40 años de democracia, que es el periodo más largo de democracia de la historia argentina. La verdad es que yo pasé la adolescencia con mucho miedo. Cuando uno le cuenta a los más chicos, los chicos no se imaginan lo que vivimos. Nosotros en el colegio era muy loco. No sé, los preceptores venían armados. Ir en auto y de noche y decir, bueno, por favor que el auto no se me vaya a quedar adelante de un regimiento, porque había unos carteles siniestros que decían no se detenga, si se detiene el centinela hará fuego, por ejemplo. Se sentía en las calles, en las aulas, en la vida misma, ¿no es cierto? Se anunciaron los decretos de los juicios, que también fue un momento muy esperado. Eso sí, yo me acuerdo estar mirando por televisión y decir, wow, los van a juzgar. Yo reconozco que le hace dos hechos que los ponen por encima de cualquier consideración circunstancial. Una, el juicio de las juntas, único país de América Latina que pudo juzgar a los asesinos. Y segundo, cuando asume el presidente Alfonsín, tenía dos hipótesis de guerra, Chile y Brasil, una locura. Las dos fueron eliminadas por la democracia en la Argentina. Yo creo que esa contribución y haber juzgado a las juntas es lo que mis tataranietos van a estudiar, no la inflación, las huelgas, los errores en la administración que tuvo. Eso es la síntesis del significado histórico de Raúl Alfonsín. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Síganme que no los voy a defraudar. ¡A triunfar!
¡A triunfar! ¡A triunfar! Dicen que soy aburrido. Aburrido. El Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Pueblo y nación en tiempos de globalización siguen más vigentes que nunca. Me atrevo a calificar sin lugar a dudas que esta década es la década ganada por todos los argentinos. Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Porque de la pandemia, al igual que de la pobreza, nadie se salva solo. Estamos frente al fin del modelo de la casta. ¡Viva la libertad, carajo!